Trazo y corte, reconocimientos de las prendas. Para poder entender un poco sobre cómo funciona el trazo y corte de una prenda, es importante conocer aquellas partes fundamentales. El reconocimiento de las partes que componen una prenda de vestir es sumamente importante para el proceso de trazo y corte, ya que de esto depende una adecuada interpretación de los requerimientos para el corte de una prenda. Teniendo en cuenta esto y enfocándonos en aquella importancia sumamente clara a la hora de analizar todas las partes fundamentales de una prenda, vamos a abarcar un tema que es sumamente importante. Dentro de este tema encontramos el dibujo técnico. Ya sabemos que cuando nos hablan de dibujo técnico se refiere a toda aquella representación detallada de una prenda. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es aquello que se identifica o es donde es la parte donde se identifican todas aquellas características de una prenda. Digamos que dentro del dibujo técnico ya tenemos claro que se refiere a todos aquellos pespuntes, botones, costuras, pinzas y obviamente acabados internos y todo este tipo de detalles. Cuando hablamos del dibujo técnico, debemos tener claridad que el dibujo técnico no tiene ningún tipo de movimiento y se debe identificar siempre el delantero y el posterior. Básicamente resume detalles de la prenda y cada una de las partes que la componen. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dibujo técnico es parte fundamental para poder entender y comprender cada una de estas características y partes de las que compone una prenda de vestir o de las que está compuesta una prenda de vestir. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de aquellos componentes de las prendas de vestir. Cuando nosotros hablamos de componentes, hablamos de todos aquellos elementos y o partes de las prendas. Estas componentes de las prendas están formados por o están compuestos por exteriores, interiores, hilos, fornituras y complementos. Para poder entender un poco cada uno de estos y a qué se refieren, vamos a hacer una profundización en cada uno de ellos. Cuando a nosotros nos hablan de componentes exteriores, hablamos que son todas las partes de material textil base o textil con el que está elaborada la prenda en toda su parte exterior. Quiere decir que dentro de estos componentes textiles podemos encontrar aquellos como los delanteros, las partes posteriores, las piezas posteriores de nuestra prenda, podemos encontrar los cuellos, las mangas, fíjense acá en este material, en este abrigo que tenemos como ejemplo, los bolsillos y algunas prendas tienden a tener puños. Entonces, básicamente es identificar aquellos componentes exteriores de la prenda que son sumamente claves para poder comprender todos aquellos componentes generales de las prendas de vestir. Luego de esto vamos a abarcar el concepto de aquellos componentes interiores. Cuando nosotros nos hablan de estos componentes, nos hablan de todas las partes que van en el interior o muchas veces también se denomina en el revés de la prenda. Dentro de estos podemos encontrar el forro, que cuando nos hablan de forro, básicamente, ¿cuál es la función del forro principal? Que siempre va a tender digamos que su fin siempre es ocultar aquellas costuras y obviamente hablamos que cuando una prenda está forrada quiere decir que es una prenda de una más alta calidad, de un proceso que lleva muchísimo más tiempo de ejecución, de elaboración y por ende pues su costo también es un poco más elevado. Cuando hablamos de la entretela, ya sabemos que la función principal de la entretela, fíjense acá en esta prenda que tenemos diferentes partes de nuestro blazer o de nuestra prenda, varias partes están completamente estructuradas. Ya sabemos que la entretela, su función principal es dar forma a la prenda. Dentro de los componentes interiores encontramos uno que hace énfasis en la guata. La guata, en este caso, pues ninguna de estas prendas pues tienden a llevar esto. Sin embargo, hay algunas chaquetas o algún tipo de prendas de vestir que siempre van a tender a tener
guata en la parte interior. Entonces, básicamente cuando nos hablan de guata es aquel proceso o aquel material textil interno que hace que una prenda se vea completamente acolchada. Quiere decir que estas líneas y estas costuras que podemos observar aquí en la prenda dependen del diseño, dependen de absolutamente muchas cosas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del sesgo, podemos decir que tanto el sesgo como el forro son procesos que su función siempre es ocultar el interior de la prenda o aquellos orillos del textil. Entonces, básicamente, cuando hablamos del sesgo, fíjense acá este abrigo este blazer que tenemos, podemos observar que tienen sus costuras sesgadas, quiere decir que en ninguna parte vamos a poder evidenciar un orillo y aparte de eso ese blazer tiene forro en la parte del pecho, entonces si observamos tiene una gran y pues tiene una amplia gama de diferentes componentes interiores, lo que hace que sea una prenda que tenga bastante calidad y pues obviamente que hablemos de precios un poco más elevados de acuerdo a la forma como se realiza, de acuerdo al procedimiento que conlleva para tener esta prenda. Luego de estos componentes interiores vamos a hablar de los hilos. Cuando a nosotros nos hablan de aquellos componentes de las prendas, es sumamente importante comprender la función de los hilos. Los hilos son un elemento fundamental y principal que básicamente, ¿cuál es su función? Lograr unir diferentes partes que componen la prenda. Sin embargo, muchas veces los hilos cumplen una función muy importante en las prendas. ¿Cuáles son? De cierta forma son puntadas decorativas que hacen que la prenda tenga un valor agregado. Fíjense acá en las imágenes que tenemos. Aparte de eso, hablamos de pespuntes y bastas y dentro de ellas, pues obviamente las puntadas manuales, que básicamente lo que ayudan es a fijar ciertas partes de la prenda, asegurar ciertos componentes, ciertas piezas para evitar que éstas se muevan a la hora de la construcción, del planchado, de todo aquel procedimiento manual y artesanal que se realiza. Sin embargo, debemos entender que cuando nos hablan de hilos, ya hablamos de un proceso artesanal, por así decirlo, en estos casos de acá, en estas tres imágenes. Está enfocado un poco al tema de sastrería, donde encontramos pespuntes que son completamente manuales, que hacen y le dan un valor agregado a la prenda. Acá tenemos otro tipo de prenda que sí hablamos de que ya son realizados con maquinaria especializada, sin embargo, si observamos la imagen, le dan un valor agregado a esta prenda. Luego de entender estos componentes, tanto exteriores, los interiores y la función de los hilos en las prendas, vamos a hablar de los componentes de las fornituras y complementos. Cuando nos hablan de las fornituras o muchas veces también los conocemos como complementos, nos hablan de todo aquel conjunto de accesorios y adornos que puede llevar una prenda de vestir. Dentro de ellos podemos tener los botones, las cremalleras, los broches, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos, puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, todo este tipo de complementos que como su concepto lo dice, como su palabra lo dice, su foco principal es darle un toque especial a la prenda, darle un acabado importante, por así decirlo, un detalle a la prenda que simplemente no sea una prenda, sino básicamente tenga ciertos accesorios, básicamente para poder tener como resultado una prenda pues con un enfoque interesante. Ya sabemos que estos son algunos pocos, ya en la industria o en el comercio podemos encontrar N cantidad de complementos. Lo importante que es identificar cuando a nosotros nos hablan de fornituras y complementos, ¿listo? O apliques o reciben muchos nombres actualmente, ¿listo? Entonces, teniendo claro todos estos componentes de las prendas, ahora nos vamos a adentrar a toda aquella identificación de las piezas. Cuando nos hablan de eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada prenda que nosotros observamos está compuesta por piezas y cada una de estas piezas tienen un nombre específico de acuerdo a la ubicación. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que cada pieza tiene especificaciones técnicas de acuerdo al proceso de cómo se debe
tender y cortar en el textil. Para ello, es sumamente importante identificar estas piezas y comprender esos nombres específicos que normalmente pues se tienden a llamar de esta forma por lo mismo. Depende su ubicación, depende su nombre, depende muchas cosas. Entonces, para ello es importante comprender y familiarizarse con estos nombres como tal. Para ello, vamos a profundizar en algunas prendas que son sumamente importantes y son básicas, que sin embargo aquí vamos a poder encontrar diferentes nombres que cabe aclarar que muchas veces hay personas que lo suelen llamar de otras formas. Esta es una forma, ya usted puede encontrar a medida que vaya avanzando diferentes nombres, diferentes características o entre otras cosas. ¿Listo? En este caso vamos a hacer el reconocimiento de las partes que conforman una prenda de vestir. Aquí nos vamos a enfocar en este pantalón. Entonces, si podemos observar, tenemos una imagen en físico de nuestra prenda física y tenemos, como siempre, nuestro dibujo plano. Si revisamos, ya sabemos que el dibujo plano es la clave fundamental para comprender cada una de estas partes. Entonces, lo primero que vamos a empezar a observar es que esta prenda o este pantalón está compuesto por pasadores, ¿listo? Tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Está compuesto, si analizamos el bolsillo, en este caso pues no tenemos la profundidad de ver el bolsillo de forma interna, sin embargo sabemos las partes básicas de un bolsillo. En este caso una de esas partes es la vista delantera. Dentro de la vista delantera dentro de otra pieza del bolsillo vamos a encontrar el bolsillo que es un bolsillo completamente lateral. ¿Listo? Cabe aclarar que si ya profundizamos en la parte interna de nuestro bolsillo, pues vamos a encontrar el fondo de bolsillo. ¿Listo? Quiere decir que estas partes que tenemos de nuestro pantalón son nuestro delantero. Si analizamos la imagen, fíjense que acá tenemos una línea de quiebre y en nuestro dibujo plano pertenece a esta línea. Nuestro pantalón tiene una entrepierna y una bota. ¿Listo? Luego de esto vamos a analizar y si revisamos nuestro dibujo plano, este está compuesto por una pretina, puede ser delantera, puede ser posterior o puede ser completa. Vamos a encontrar siempre, nuestras prendas tienden a tener siempre un sistema de cierre. En este caso, ¿cuál es? La aletilla y su aletillón y obviamente pues ya sabemos que estos dos están compuestos por la llamada J de nuestro pantalón. Y en la parte de acá tenemos nuestro tiro delantero. ¿Listo? Ahora nos vamos para la parte posterior. En nuestra parte posterior vamos a encontrar muchas similitudes. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos observando nuestro dibujo plano posterior. Dentro de nuestro posterior vamos a encontrar nuestro bolsillo de ribete doble. Ya sabemos que esas dos pestañitas quiere decir que es un ribete doble. Nuestro tiro posterior, que corresponde a esta línea que encontramos acá, obviamente estamos hablando de nuestro posterior, hablamos de una entrepierna y igual que en el delantero, de una bota. Entonces, si se fijan, gran parte de estos elementos están compuestos o también están implementados en la parte posterior. ¿Qué diferencia hay? Pues que lo estamos enfocando en la parte posterior. Fíjense acá que esto es lo primordial de un pantalón. Vamos a empezar a ver ciertas variaciones, más sin embargo vamos a poder encontrar con las siguientes imágenes nombres que están, por así decirlo, contextualizados con lo que acabamos de decir. Básicamente este es nuestro punto de partida para comprender aquellas partes fundamentales de nuestro pantalón. Tenemos acá otro ejemplo. Hablamos de un pantalón tipo jean tiro alto. Si se fijan, lo tenemos bastante alto, casi a la altura un poco más arriba de la cintura, lo cual nos da ciertas características especiales. Sin embargo, aclaro que podemos evidenciar gran parte de las cosas que vimos en la vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar esas partes. Entonces, si se fijan, tiene un sistema de cierre, en este caso aletilla y aletillón, de la misma forma que el anterior. En este caso, ¿qué diferencia hay? Que aparte de ese sistema de cierre cuenta con un
cruce y obviamente ese cruce tiene un botón con su respectivo ojal. Contamos con pasadores tanto en la parte delantera como en la parte posterior y si hablamos del bolsillo sucede lo mismo. Tenemos un bolsillo con vista delantera, ya sabemos que este bolsillo en la parte interna, si es completamente funcional, va a tender a tener su fondo de bolsillo. Tenemos el bolsillo monedero o relojero. Este bolsillo recibe N cantidad de nombres, sin embargo, pues en este caso lo estamos llamando un bolsillo monedero. Fíjense que en la parte de acá contamos con un tiro delantero, con nuestra parte delantera, hablamos de nuestra entrepierna y de nuestra bota. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a la parte posterior, tenemos una pretina, la cotilla o canesú, ¿listo? En este caso es esta piecita que tenemos acá cuando nos hablan de cotilla o canesú. Tenemos un bolsillo de parche, tenemos nuevamente nuestro tiro posterior, obviamente porque son las partes fundamentales de un pantalón. Hablamos, en este caso estamos hablando de nuestro posterior y como siempre una entrepierna y nuestra bota. ¿Listo? Y si revisamos la imagen es importante empezar a identificar cómo se visualiza en la prenda. ¿Listo? Importantísimo eso. Y obviamente familiarizarnos con esos conceptos y estas palabras o nombres que reciben las partes de las prendas de vestir. Ahora vamos con otro pantalón. En este caso hablamos de un pantalón muchísimo más deportivo, entonces venimos de un pantalón que es bastante casual, luego hablamos de un pantalón que es un jean y ya vamos con un pantalón que es completamente deportivo. Entonces, dentro de este pantalón siempre ya sabemos que cuenta con un sistema de cierre. ¿Cuál es ese sistema de cierre en este caso? Un acordonado. Tenemos un bolsillo lateral. Si observan aquí en la imagen, la modelo tiene la mano dentro del bolsillo. Tenemos un tiro delantero. En este caso contamos con un corte lateral. Entonces, si visualizan, el pantalón tiene un corte lateral en sus costados. Estamos en este caso identificando aquellas partes de nuestro delantero y como siempre tenemos una entrepierna. Y si revisamos la imagen, hablamos que nuestra bota es completamente encauchada, quiere decir que en su parte interna tiene un resorte, un caucho que hace que se generen estos recogidos y obviamente cumpla con su función. ¿Cuál es la función en este caso? Pues que el pie entre sin ningún problema y sin ninguna restricción. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a analizar nuestro posterior. En este caso, nuestro posterior hablamos que es una pretina acordonada, pues ya sabemos acá que en el sistema de cierre es completamente acordonado, o hay algunas que aparte del cordón suelen tener son encauchadas también, quiere decir que aparte del cordón suelen tener un resorte o un caucho en la parte interna. Tenemos nuestro tiro posterior y obviamente de la misma forma vamos a encontrar nuestra entrepierna y nuestra bota encauchada. ¿Listo? Teniendo en cuenta este análisis que hicimos de las partes que conforman un pantalón, ahora vamos a adentrarnos de qué forma se ven esas partes si ya las trasladamos o las visualizamos desde el patrón. Fíjense acá, tomamos como referencia un dibujo plano con ciertas especificaciones y ciertos números para poder identificar en nuestro plano o en nuestro patrón, perdón, en nuestro despiece, qué piezas conforman este pantalón. Entonces, si visualizamos, acá en la parte de acá tenemos nuestra pieza número 1. Quiere decir que nos está hablando de el delantero. Entonces, fíjense acá en la imagen tenemos nuestra pieza número 1 que corresponde a nuestra parte delantera de nuestro pantalón. Quiere decir que ahora vamos a identificar la pieza número 2. En este caso, ¿cuál es? Si visualizamos, es nuestra parte posterior. ¿Listo? Ahora vamos a identificar esa pieza número 3. Entonces ya nos adentramos al detalle de nuestro bolsillo. Entonces en este caso ya sabemos que la pieza número 3 corresponde a nuestro bolsillo monedero o relojero. En este caso, si visualizamos, acá sería esta pieza pequeñita de acá. Cabe aclarar que el trazo, en este caso tenemos un ejemplo que es muy visual de acuerdo a lo que se está trabajando. Sin embargo, hay personas que lo sacan de formas diferentes. ¿Listo?
Luego de esto analizamos la parte número 4, que en este caso era lo que les decía, es un bolsillo completamente funcional, quiere decir que cuenta con su fondo de bolsillo. ¿Listo? En la parte número 4 encontramos su fondo de bolsillo, su vista y obviamente ciertas especificaciones y su otra vista que la encontramos en la parte del fondo. ¿Listo? Quiere decir que la parte interna de este bolsillo cuenta con 3 piezas. ¿Listo? Luego de identificar eso, nos vamos por la pretina. Entonces, fíjense acá la pretina cómo la están trabajando. ¿Listo? Están trabajando una tira que es completamente ancha y lo que hacen es que tiene una línea pespunteada. Pespunteada quiere decir que por esta línea es que hacen el quiebre para poder generar la pretina. ¿Listo? Después de esto vamos a analizar la cotilla o el canesú. Dentro de la cotilla o canesú podemos evidenciar el número 7, quiere decir esta parte de acá. Cabe aclarar que más adelante ustedes van a comprender qué tipo de tendido es, cuántas veces se tiene que cortar. En este caso lo importante es que usted empiece a visualizar esas partes de nuestro despiece, de nuestro patrón enfocados a la prenda final y ya una prenda completamente ensamblada. ¿Listo? En la pieza número 8 pues encontramos un bolsillo de parche, entonces se visualizan acá pues la señalización correspondiente a nuestro patrón, dice que es un bolsillo de parche, si visualizamos acá pues es completamente válido al dibujo plano. Listo, y ya por último tenemos en este caso, nuestros pasadores. Fíjense acá que lo sacan en esta tirita, básicamente aquí saldrían todos los pasadores, sin embargo cabe aclarar, hay personas que únicamente sacan el tamaño del pasador súper pequeño o hay otras que lo sacan con diferentes métodos. Y como número 0 tenemos nuestra aletilla y nuestro aletillón. Entonces fíjense acá tenemos la horma y acá tenemos la otra pieza de la que está compuesta nuestra aletilla y nuestro aletillón. ¿Listo? Es importante que empecemos a hacer ese ejercicio de análisis. ¿Listo? ¿Cuál sería el posible patrón o el posible despiece de nuestro dibujo plano? Ese es el ejercicio del día de hoy. Listo, vamos a empezar a identificar y reconocer esas partes. Ya hicimos, repito, el análisis de los nombres que reciben estas piezas o estas partes de nuestras prendas. Ahora vamos a hacer un análisis de estas partes por las que están compuestas una prenda, de qué forma las podemos visualizar dentro de un despiece y dentro de un despiece o de un patrón. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Acá encontramos, volvemos con un pantalón que es muchísimo más sencillo de digerir, por así decirlo. Encontramos un pantalón tipo cargo. Entonces, si se fijan, sabemos que vamos a empezar con las partes fundamentales. En este caso, ¿cuál es? Nuestro delantero. Quiere decir que nuestro delantero, si lo visualizamos, está en la parte de acá. ¿Listo? Encontramos nuestra parte posterior. Entonces, fíjense, acá corresponde al número 2. Vamos con nuestro número 3 que corresponde a los bolsillos de parche laterales y nuestro número 4 corresponde al bolsillo de parche que se encuentra en la parte posterior. ¿Listo? Luego el 4 seguimos con el acordonado. En este caso, fíjense que lo tenemos como una pieza, quiere decir que es una pieza que sale en el mismo material del pantalón. Y por último tenemos la pretina. En este caso, fíjense acá que la pretina sale incluida con el pantalón, por eso la señalicé de esta forma para que ustedes lo puedan visualizar más fácil. ¿Listo? Si se fijan, acá es muchísimo más sencillo digerir cada una de las partes, sin embargo es importante empezar a identificar eso. ¿Listo? Ahora vamos con las partes que conforman una camisa. ¿Listo? Dentro de esas partes que conforman una camisa vamos a poder encontrar n cantidad de posibilidades, n cantidad de cosas. ¿Listo? Dentro de estas partes, como siempre, básicamente siempre vamos a encontrar un cuello camisero. Dentro de los cuellos camiseros ya sabemos que existen n cantidad de tipos. En este caso vamos a enfocarnos únicamente a aquellos
nombres básicos o específicos que normalmente podemos encontrar. Sabemos que un cuello camisero es la parte superior y sabemos que para que sea un cuello camisero debe tener un pie de cuello. Listo, que en esta parte es la parte interna, la parte inferior de nuestro cuello. Entonces, si visualizamos acá en la imagen, tenemos nuestro cuello camisero, que sería en este caso esta parte de acá, y tenemos nuestro pie de cuello, que es esta piecita que tiene acá. ¿Listo? Contamos con un bolsillo de parche, entonces en este caso nuestro dibujo plano tiene un bolsillo de parche, acá también es un bolsillo de parche. ¿Cuál es la diferencia? Que en nuestra imagen tiene un bolsillo de parche con tapa. ¿Listo? Como siempre vamos a contar con un sistema de cierre. En este caso, ¿cuál es nuestro sistema de cierre? Nuestro cruce de botonadura o pechera. ¿Listo? Recibe el nombre, insisto, hay n cantidad de nombres, en este caso lo estamos nombrando como pechera o botonadura, ¿vale? Encontramos la portañuela, este es un tipo de portañuela, ya sabemos que existen n cantidad de tipos como la que encontramos aquí en la imagen, que básicamente es una que su terminación es angular y tiene ciertas características. Listo, este es otro tipo de portañuelo. Vamos a empezar a identificar en las prendas prenses. Entonces fíjense acá que esta es una forma de identificar en nuestro dibujo plano cómo es que se visualizan aquellos prenses. ¿Listo? Encontramos el canto, ruedo o dobladillo. ¿Listo? Fíjense que acá hay tres formas de decir el dobladillo, el ruedo o en su defecto el canto. En este caso es un canto o un dobladillo completamente redondo. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué estamos analizando? Estamos identificando nuestro delantero. Quiere decir que todas estas piezas corresponden a nuestra parte delantera. Vamos a encontrar en la parte lateral, si visualizamos acá, encontramos unas pinzas, entonces la llamamos que es una pinza. Luego de eso encontramos que nuestra manga cuenta con un puño y en la parte de acá vamos a encontrar nuestra almilla. ¿Listo? Entonces en nuestra almilla ya sabemos que esta almilla está compuesta desde la parte posterior y viene hasta la parte delantera donde siempre se alcanza a ver. ¿Listo? Si visualizamos acá la imagen, tenemos otro tipo de almilla que cuenta con cierta parte angular, con cierto de diseño específico. En la parte posterior, ahora nos vamos a analizar esa parte posterior. En la parte posterior encontramos un fuelle. Entonces, si visualizamos acá, encontramos un fuelle. En nuestro fuelle podemos encontrar en nuestro posterior o nuestra espalda, obviamente. Acá encontramos también nuestra almilla y por último tenemos nuestra manga. ¿Listo? Fíjense que estamos haciendo un análisis de los posibles nombres o especificaciones técnicas o estamos reconociendo las partes de una camisa básica. ¿Listo? Ahora vamos con otro ejemplo. En este caso se colocaron dos ejemplos. Entonces, dentro de este ejemplo tenemos este tipo de blusas o camisas que tienen ciertas características especiales. Vamos a analizar esta. Entonces, en este caso, esta tiene en la parte de la sisa insertada una gola. Esta gola, si visualizamos acá en la imagen, básicamente es esta piecita. ¿Listo? Muchas personas la llaman gola, caracol o ese tipo de cosas, entonces importante empezarnos a familiarizar con estos nombres técnicos. Tenemos un cuello de tira recogido o con ciertos prenses, ya depende de la forma en cómo se vaya a elaborar o ejecutar, depende de su acabado, su terminación para poder identificar si es un recogido, unos prenses o qué tipo de terminación tiene. En la parte acá de nuestra blusa vamos a encontrar ciertos recogidos, hablamos que tiene un sistema de cierre, vuelve y juega con una pechera y una botonadura. En la parte acá, en la parte del puño, podemos encontrar la parte del ruedo de la manga, por así decirlo, de la terminación de la manga. Podemos encontrar prenses o recogidos. ¿Listo? Vuelve y juega, depende de la terminación que se le vaya a dar. En este caso, de acuerdo al dibujo, puede que sea un prense o puede que sean unos recogidos. Contamos con un puño, que en el puño, si visualizamos, tiene un sistema de cierre. En este caso, ¿cuál es el sistema de cierre del puño? Pues sus botones con su cruce, sus respectivos ojales para que pues de cierta forma pueda entrar el puño como tal de la mano. Y tenemos obviamente nuestra manga
globo. ¿Listo? Cabe aclarar que cada uno de estos nombres pueden variar de acuerdo a ciertas especificaciones, ¿vale? Quiere decir que en este otro diseño, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cuello camisero, vamos a encontrar un sistema de cierre, ya volvemos a hablar de un sistema de cierre de pechera o tonadura. Hablamos que es una manga bastante amplia que tiene un puño y fíjense acá que en esta prenda o en esta camisa cuenta con un corte bretel o corte princesa. ¿Listo? Fíjense que este corte viene de la parte central del hombro hasta la parte inferior pasando por el vértice de pinza o el vértice de busto. Y fíjense acá tenemos una gola o una arandela. Vuelve y juega, la llamamos gola, arandela, vuelo, caracola, entre otros. ¿Listo? Importante es que nos empecemos a especificar todo este tipo de cositas o este tipo de elementos, ¿vale? Luego de esto vamos a empezar a identificar estos nombres o estas partes de estas blusas o camisas en la parte de acá. Entonces vamos a empezar a identificar el despiece de una camisa. Entonces empezamos. Pieza número 1, fíjense acá, corresponde a nuestra manga, quiere decir que esta es la forma que tiene el despiece de una manga. ¿Listo? Parte número 2, con nuestro puño. Entonces visualicen acá la señalización, pues básicamente nos está diciendo que es el puño con cierto cruce de botonador. ¿Listo? Pieza número 3 corresponde a todo nuestro delantero. Fíjense acá, este es nuestro delantero. Tiene su pinza, en este caso pues nuestro dibujo plano no tiene la pinza, pero pues obviamente debería tener acá su pinza correspondiente. ¿Listo? Luego pasamos a nuestra almilla. En nuestra almilla, fíjense acá, entonces vamos a identificar la pieza número 4 en nuestro despiece, corresponde a esta partecita de acá. ¿Listo? Vamos con nuestro pie de cuello, como les decía, entonces corresponde a la pieza número 5, fíjense que es la parte inferior de nuestro cuello, y pieza número 6 que corresponde a nuestro cuello. ¿Listo? Y por último tenemos nuestro bolsillo, que corresponde al numeral 7. ¿Listo? Entonces visualícenlo acá. La idea es esa, empezar a identificar esas piezas en nuestro despiece. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. En este otro ejercicio tenemos un despiece de una blusa con ciertas características, ciertos detallitos. Entonces vamos a empezar a identificar eso. Pues dentro de esta blusa encontramos numeral 1 que corresponde a nuestro delantero. En nuestro delantero, pues si visualizamos acá, sería este de acá. ¿Por qué? Porque fíjense, esta señalización quiere decir que tenemos ciertos recogidos y aparte de eso tenemos un cruce de botonadura y fíjense acá que tenemos una señalización de botón y obviamente la señalización de nuestro cruce. ¿Listo? Como pieza número 2 tenemos nuestro posterior, fíjense acá que ya no tenemos varios, sino tenemos únicamente uno que corresponde a en nuestro dibujo plano a estas partecitas de acá. ¿Listo? Ahora vamos con nuestra parte número 3, quiere decir que nuestra parte número 3 corresponde a este cinturón o a esta pieza que tiene nuestra blusa. Entonces fíjense que en la parte número 3 vamos a identificarlo, sería esta parte de acá. ¿Listo? Quiere decir que nuestra parte delantera se divide en una partecita más corta. Entonces, si visualizan, tenemos la parte número 3 y la parte número 4. Fíjense acá que también cuenta con su cruce de botonadura, igual que acá, fíjense. Quiere decir que esta partecita de acá se uniría con esta parte de acá. ¿Listo? Luego vamos con la parte número 5, entonces vuelve y juega. Fíjense acá el cruce que tiene, entonces fíjense el cruce que estamos manejando en la parte delantera. Fíjense, si se fijan, entonces esta corresponde a la parte número 5 y la parte número 6 corresponde a la posterior que si visualizamos pues no tiene ningún tipo de cruce ni de botonadura, entonces por ende sería esta piecita de acá. ¿Listo? Después vamos con la pieza número 7. En la pieza número 7 si visualizamos sería esta pieza de acá que corresponde a la manga. ¿Listo? Y ya vamos con nuestro cuello. Entonces, en nuestro cuello, ¿qué encontramos?
Nuestra pieza número 8, ya sabemos que en este caso nuestro cuello, fíjense la forma que tiene, pero nos está hablando de nuestro cuello. Y por último tenemos nuestra pieza número 9, que corresponde a nuestro pie de cuello. Entonces, si visualizamos, miren, nuestro pie de cuello está en la parte de acá. ¿Listo? Entonces, si se fijan, cada una de estas partecitas necesitamos empezar a identificarlas y a reconocerlas dentro de nuestro despiece, dentro de nuestro plano, dentro de nuestra moldería, para poder empezar a identificar y reconocer estas piezas antes del proceso de corte, de trazo y corte. ¿Listo? Ahora vamos con las chaquetas. Aquí tenemos una chaqueta que es muy reconocida o muy utilizada, por así decirlo, que es la chaqueta tipo vaquero. En este caso vamos a empezar a desglosar esas partes y empezar a identificar de qué forma o qué nombre posible recibe o puede recibir estas partes. ¿Listo? Entonces, como siempre, ya estamos hablando que todas estas piezas de acá son nuestro delantero. Después vamos a empezar a identificar ciertos detalles. Entonces, si revisamos acá, tenemos un corte horizontal. Puede recibir el nombre de corte horizontal o corte delantero. Lo importante es que se especifique en qué parte está ubicado. En este caso estamos especificando que es en la parte delantera. Tenemos sus respectivas tapas de bolsillos y como sistema de cierre cuenta con una pechera o botonadura. ¿Listo? Contamos con un bolsillo de ribete, en este caso nuestro bolsillo de ribete, si nos fijamos en la parte de acá, el bolsillo de ribete pues es un bolsillo de ribete sencillo, listo, con cierto pespunte, ciertas características de diseño. Tenemos un puño, es decir que tenemos una manga, fíjense acá tenemos una manga, en este caso con un puño. Y por último, en nuestra parte delantera, en nuestra parte del delantero o frente, vamos a encontrar dos cortes o pinzas. ¿Listo? Esto depende de qué, depende de la construcción o la forma en cómo se vaya a elaborar. Luego tenemos un cuello sport. Si revisamos es un cuello, no es un cuello camisero. ¿Por qué? Porque no tiene pie de cuello. ¿Listo? Entonces por esa razón es un cuello sport. Y encontramos también o contamos con una pieza que, igual que como en la camisa, es una almilla o un canesú. ¿Listo? Por acá en la parte posterior ya nos vamos a empezar a identificar qué tenemos en nuestra parte posterior. Quiere decir que en nuestra parte posterior podemos encontrar un corte de manga. Entonces encontramos un corte de manga en la parte de acá. ¿Listo? En nuestra manga podemos encontrar una abertura. Si revisamos acá, esto es una abertura. ¿Cuál es su función? Pues que el puño entre, que la mano entre sin ningún inconveniente. Y en las partes laterales encontramos las llamadas charreteras. ¿Listo? Estas charreteras ustedes las pueden encontrar en cualquier parte de la prenda. ¿Listo? Puede ser en los puños, en la pretina, en los hombros, en muchas partes de las prendas. Lo importante es que usted identifique que reciben el nombre de charreteras. ¿Listo? Y por último encontramos un corte o pinzas. ¿Listo? Vuelve y juega. Esto ya depende de la construcción. Lo importante es identificar que tiene un sistema de ajuste. ¿Vale? Vamos con otro ejercicio. Entonces acá podemos visualizar, si revisamos la imagen, un blazer tipo sastre con ciertas características especiales donde vamos a empezar a identificar esto. Entonces vamos a empezar con nuestro delantero. ¿Listo? Entonces, en nuestro delantero que podemos identificar que tiene un cuello, fíjense acá que tenemos un cuello y tenemos una solapa. Quiere decir que esto es un cuello con solapa. ¿Listo? Cuando hablamos del sistema de cierre, en este caso tenemos un cruce. Fíjense que esto cruza de botonadura. ¿Listo? Entonces revisamos la imagen, en este caso tienen 6 botones, en la imagen están trabajando un cruce únicamente de 2 botones, pero no influye mucho, ¿listo? Lo importante es empezar a identificar esas características y la función principal de la pieza o de la parte a la cual uno está empezando a analizar. Contamos con un bolsillo de ribete, en este caso sencillo, ya sabemos que el doble tiene 2 pestañitas, en este caso es un bolsillo completamente sencillo. ¿Listo? Tenemos una pieza que recibe el nombre de costadillo.
¿Por qué el nombre de costadillo? Porque básicamente si analizamos o si visualizamos una pieza desde el costado, no tienen el corte del costado, sino tienen estos cortes en la parte de acá que reciben, es una única pieza que recibe el nombre de costadillo. Por último tenemos nuestra manga, obviamente, y en la parte interna, fíjense que acá se alcanza a visualizar, esto recibe el nombre de cogotera. Básicamente esto lo que hace es que pues muchas marcas o muchas empresas suelen poner la etiqueta o este tipo de detalles en la prenda. ¿Listo? Quiere decir que esta parte que se nos ve acá corresponde a nuestro forro. ¿Listo? Ahora nos vamos con la parte posterior, entonces si visualizamos le podemos decir espalda o posterior, igual que si le decimos delantero o frente, quiere decir que se está refiriendo a este tipo o a estas partes. Listo, lo importante es empezar a identificar y empezar a comprender a qué pieza o a dónde es que se está expresando el molde, por así decirlo, nos está comunicando de qué lugar o de qué parte de la prenda corresponde esa pieza. ¿Listo? Tenemos un corte en centro atrás, que normalmente se suele llamar así, corte en centro atrás, o a veces dice corte C.A, es empezar a identificar esos nombres específicos. ¿Listo? Pues obviamente tenemos el costadillo, como les decía, esto es una única pieza, es decir, sale una pieza completa porque nuestro costado desaparece. ¿Listo? Después de entender estos dos ejercicios, ¿listo? Vamos a empezar a visualizar cómo se verían desde nuestro despiece. Entonces acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos un despiece de una chaqueta con bastantes piezas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a identificar cada una de esas piezas. Entonces, en la parte delantera, nuevamente vuelve y juega, vamos a identificar ese número 1, es decir, la parte de nuestro delantero. Entonces, si visualizamos, acá tenemos la parte de nuestro delantero donde nos están ya haciendo una señalización de que en la parte de acá va nuestro bolsillo o este tipo de señalización, ¿sí? Visualizamos eso y tenemos obviamente nuestra solapa, quiere decir que esta línea de acá es una línea de quiebre. ¿A qué nos están comunicando? Que pues básicamente esto viene y dobla por acá para generar este doblez o este quiebre que tenemos en la parte de nuestra solapa. Vamos con nuestra parte número 2 que corresponde a nuestro falso delantero. ¿Listo? Quiere decir que en la parte interna, por esa razón se les llama falso, porque a medida que esta prenda o esta solapa haga el quiebre, pues vamos a poder visualizar el falso. ¿Listo? Con nuestra pieza número 3 que corresponde a la parte que encontramos en el cuello, entonces si visualizamos esta pieza número 3 corresponde a esta partecita de acá. Luego vamos con nuestra pieza número 4 que ya estamos hablando de nuestro bolsillo, entonces fíjense acá nuestra horma de nuestro bolsillo. En nuestra parte número 5 podemos estar hablando de un bolsillo de ribete sencillo, entonces fíjense acá encontramos una pieza correspondiente a esta parte de acá. Vamos con nuestro posterior, quiere decir que vamos a identificar ese numeral 6, entonces vamos a venir acá al despiece y vamos a empezar a identificar esa pieza, ¿listo? Pues si visualizamos, esta corresponde a la parte número 6. En la parte número 7, entonces fíjense que nuestra manga tiene varias partes, entonces en este caso la parte número 7 es la parte más amplia. Si visualizamos es como si viniera esta parte delantera, girara y continuara hasta la parte del corte. Entonces quiere decir que es la pieza más amplia donde encontramos la pieza número 7 y en la parte interna, es decir, en la parte interna de nuestra manga encontramos la pieza número 8. Tenemos la pieza número 9 que puede funcionar como acá, como la piecita de la abertura o de la función que tenga la parte de nuestro puño, por así decirlo. ¿Listo? Vamos con la parte número 10, que básicamente es nuestra pretina, muy similar al ejercicio que vimos de la blusa. Entonces tenemos una bastante amplia. Y si revisamos la pieza número 11, fíjense acá los dos botones que tiene acá en nuestro dibujo plano, podemos identificar que están hablando de esta pieza. ¿Listo?
Entonces, visualicen la cantidad de piezas que podemos encontrar en una prenda. Si visualizamos la prenda a simple vista, podemos decir simplemente es una prenda completamente sencilla que no tiene pues muchas características especiales. Sin embargo, visualicen la cantidad de piezas que llega a tener esta prenda. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una actividad de apropiación. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la actividad? La idea de esta actividad es con las imágenes suministradas que les voy a mostrar ahorita en estos momentos, después de que les explique, ustedes van a identificar el nombre el nombre que recibe cada pieza de esas prendas. ¿Listo? Después de que usted la identifique, obviamente usted va a empezar a identificar con algunos ejercicios de despiece, va a empezar a numerar cada una de esas piecitas de acuerdo a pues al dibujo plano que usted encuentre. Básicamente es hacer esto, usted va a venir de acuerdo a la prenda que se le asigne o de acuerdo al dibujo plano, usted va a empezar con flechas a señalar el nombre que recibe esa prenda. ¿Listo? ¿Qué es clave aquí en este ejercicio? Que usted desglose e identifique cada una de esas partes que están compuestas las prendas. ¿Listo? Después va a recibir ejercicios muy similares a este. Un dibujo plano y este dibujo plano cuenta con cierto despiece. Usted debe empezar a numerarlos de esa forma, quiere decir que usted va a empezar a numerar. Si esta sería mi pieza número 1, quiere decir que acá en mi plano o en mi despiece, ¿cuál sería mi pieza número 1? Ah, sería esta de acá. ¿Listo? La idea cuál es que usted empiece a identificar el mismo ejercicio que desarrollamos en las partes anteriores, fíjense acá todos los ejercicios que desarrollamos, la idea es que usted empiece a realizarlos de la misma forma. ¿Listo? Entonces, vamos a visualizar esas imágenes. Vamos a hablar de que ustedes van a empezar aquí en este reconocimiento de partes, en nuestro dibujo plano, en estos de acá usted va a empezar a identificar las partes de ese pantalón. ¿Listo? Las partes únicamente. Acá igual, va a empezar a identificar esas partes. Si hay partes que usted diga que definitivamente no conoce, denle un nombre. ¿Listo? Revisen qué parte de la prenda está ubicado, analice, visualice y diga, dele un nombre de acuerdo a esa ubicación. ¿Listo? Cabe aclarar que la gran parte de estos detalles ya se vieron anteriormente. ¿Listo? Bueno, esta es otra prenda que ustedes deben identificar esas partes con una flechita. La idea es que usted empiece a sacar flechitas y empiece a darle un nombre específico. Si usted quiere, estas imágenes le serán suministradas por el instructor. Si usted las quiere imprimir o si usted la quiere hacer digital, de igual forma, el instructor le indicará. ¿Listo? Entonces, aquí usted va a hacer únicamente la identificación. Ahora vamos con un par de ejercicios de despiece. Entonces contamos con una imagen, un dibujo plano, contamos con un despiece. La idea es que usted empiece a identificar numerando cada una de esas partecitas, muy similar al ejercicio que ya previamente habíamos desarrollado. ¿Listo? La idea es que usted empiece a analizar, no se preocupe si en algún momento usted dice, no, es que definitivamente no sé dónde está, empiece a analizar, empiece por las partes más grandes, por así decirlo, por las partes que a usted se le facilite visualizar cuáles son, pues cuál es su delantero, cuál es su posterior, en este caso los bolsillos de parche o los bolsillos tipo cargo, y así sucesivamente usted va a empezar a identificar y va a empezar a analizar cada una de estas piezas. ¿Listo? Y básicamente, después de que usted realice, fíjense que estamos haciendo un recorrido con base a los ejercicios que ya vimos. ¿Listo? Entonces hicimos un recorrido por los pantalones. La idea es que usted identifique esos pantalones. Tiene un ejercicio específico de despiece con su dibujo plano para que usted identifique esas piezas en el despiece. Después vamos con un ejercicio de esta blusa que tiene ciertas características, entonces vuelve y juega. Viene acá con una flechita y empieza a señalizar cada uno de los detalles posibles al máximo que usted puede identificar. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que usted desglose esto al máximo. ¿Listo? Y obviamente contamos con un ejercicio de despiece de blusa. Entonces vuelve y juega. Acá tenemos su despiece correspondiente. La idea es que de acuerdo a eso usted empiece a numerar, que si quiere decir el mismo ejercicio que hicimos en el despiece.
¿Listo? Lo mismo que hablábamos en la parte de ahorita. Entonces, básicamente usted va a empezar a analizar todos esos detallitos y va a empezar a identificar esta pieza a cuál pieza corresponde en el despiece y así sucesivamente. ¿Listo? Numerándolas, insisto, usted las puede imprimir o la puede hacer de forma digital. Luego tenemos otro tipo de blazer. Este blazer ya cuenta con otras características, sin embargo, pues estamos hablando de muchas características que previamente ya vimos de estos nombres específicos. La idea aquí vuelve y juega, usted va a hacer el reconocimiento de las partes que componen esta prenda o este blazer como tal. ¿Listo? Entonces vuelve y juega con una flechita, usted empieza a especificar cada uno de esos detalles. ¿Listo? Y por último tenemos el despiece de una chaqueta. En este caso tenemos una chaqueta tipo vaquero que ya si recordamos antes la revisamos y analizamos cada una de esas piecitas. La idea es que usted venga acá al despiece y empiece a identificar con números, vuelvo a repetir, entonces con números empieza a identificar y empieza a analizar cada uno de esos detalles, cada una de esas piezas por las que está compuesta esta prenda. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted desarrolle este ejercicio, revise, analice los nombres, revise todo este tipo de cositas, todo este tipo de detallitos que previamente vimos durante todo el video.